al tema. Entonces, el astral es el mundo de las emociones, y todas las emociones se basan en dos: emociones que emanan del ser puro, sin esa capa de sufrimiento, y emociones y la misma emoción del amor filtrada por la capa del deseo o del apego al deseo, ¿sí? Es decir, por el sufrimiento. Y entonces a esa emoción le llamamos temor. Es la misma emoción del amor, pero filtrada por una capa de deseo, de apego al deseo. Sí, el ego tiene una función, pero solamente se puede aprovechar esa función cuando el ego se ha disuelto. Pero volvemos a repetir, eso lo dejamos para más adelante, ¿vale? Hasta que se disuelve el sufrimiento, entiendes para qué lo tuviste. Y también antes de haber tenido sufrimiento, creamos el sufrimiento. O sea, el ego o el sufrimiento fue creado deliberadamente. Tuvo un porqué. ¿Eso sería el estado egóico? El estado egoico, que es en el que nos encontramos el 97%, o en el que se encuentra el 97%, no se encontramos el 97% de los que habitamos este planeta, humanos. Ajá. ¿Perdón? No, el estado egoico es donde estás viviendo con ego. Es en el estado común de la población humana en este planeta. Por eso, ahí sí tiene que ver con lo que hemos visto en sesiones anteriores. Por eso, no somos humanos. Cuando esa capa o esa ilusión, ese sufrimiento se disuelve completamente y quedamos libres de eso, volvemos a ser humanos. Ahí se le conoce como humano, el que ya es dueño de su mente, no el que está poseído por su mente. Pero independientemente a eso, podemos empezar a experimentar el plano astral, sí podemos. En la formación del que está hablando aquí ahora, estuve 7 años en una escuela de un maestro que tiene pues varios miles de estudiantes en toda América Latina, en Europa, y ahora ya también en algunas partes de Asia, y creo que hasta de África, en Egipto por lo menos. Sus escuelas se han difundido mucho. Y este maestro enseñaba a viajar en el cuerpo astral, y decía que era muy importante el cuerpo astral, y que si no tenías el cuerpo astral activo, despierto, entonces no podías avanzar para nada en lo espiritual. Pero lamentablemente este maestro tenía el ego demasiado arraigado. El sufrimiento, para que no nos brinque, el sufrimiento demasiado arraigado. Y no solo eso, sino enseñaba a sus discípulos que el sufrimiento es la vía para despertar, para liberarte de... Era curioso, el sufrimiento es la vía para liberarte del sufrimiento. No puede ser. Aunque en grados muy extremos de sufrimiento llegas a liberarte de él, pero no porque el sufrimiento mismo te haya llevado ahí, sino que llega un momento en que es tanto el sufrimiento, tan enorme, tan grande, que terminas rindiéndote al sufrimiento mismo. Y en ese momento te separas del sufrimiento y ves al sufrimiento acá y tú estás acá. Hay una división, una separación, y lo puedes ver como lo que es, no eres tú. No es lo que en verdad son. Sí, pero bueno, este maestro, a pesar de que él hablaba él decía que había que acabar con el ego y que el ego es lo peor, él sí satanizaba, ¿no? Él sí se peleaba a guerra y a muerte con el ego. A pesar de eso, él podía salir en cuerpo astral. Qué bueno, ¿no?
está por aquí. Él sí podía salir en cuerpo astral, o al menos eso decía. Pero al parecer sí, por muchas situaciones que analizamos, salía en su cuerpo astral y dominaba el mundo astral. Era un maestro, no solo del mundo astral, él iba al siguiente plano del que vamos a hablar más adelante. Él manejaba su cuerpo etérico, su cuerpo astral, y había otro nivel más que lo manejaba también. Y sin embargo, seguía teniendo el sufrimiento. Aunque él decía que no, que ya él ya lo había quitado. Pero, y si por sus frutos los conoceréis. Entonces no hay problema, podemos seguir avanzando y practicando. Sí. Y él enseñaba algo muy interesante. Él decía, su argumento de por qué es necesario salir en cuerpo astral para avanzar espiritualmente, es que porque todas las escuelas verdaderamente espirituales no están en el mundo físico. Todas las escuelas verdaderamente espirituales están en el mundo astral. Y tiene razón, porque en el mundo físico, aunque hay escuelas verdaderamente espirituales, no tienen la pureza, ¿sí?, que hay de las escuelas que están en el mundo astral, en el plano astral. Entonces es muy interesante, muy importante salir en cuerpo astral, pero tampoco es súper indispensable. Así es, por eso estamos en este taller, para que cuando eso suceda lo permitas, porque pueden venir por ti en el astral los maestros y puedes negarte y decir no quiero. Pero si aquí en el plano físico se habla de eso, cuando tengas la experiencia vas a decir es muy normal, es lo que ya me habían hablado. Es más, puedes hacer prácticas para tú salirte de tu cuerpo voluntariamente. Pero si estar haciendo esas prácticas te causa sufrimiento, desgaste, padecimientos, ¿qué sentido tiene? Es que hay personas que aprenden la teoría, ¿no? Cómo salir del cuerpo físico en cuerpo astral. Y como no les sale y lo practican y lo practican y no les sale y no les sale y no les sale, empiezan a sufrir. Por frustración, por el apego al deseo. Tú haz tu práctica, si de verdad tienes entusiasmo y ánimos de salirte del cuerpo físico, pues haz tus prácticas. Estaba acostada, cerré los ojos, me fui a otro lugar, no sé dónde, me dio miedo, me levanté. Dije, no, ¿qué hacía? El miedo es apego. El apego a tener seguridad. Quiero estar seguro de qué va a pasar. Pero realmente, ¿estamos seguros de lo que va a pasar en el próximo minuto? ¿Alguna vez has estado seguro de lo que va a pasar? Solo como una idea en tu mente dices, sí, en el próximo minuto voy a abrir esa puerta. Y vas y la abres. Ah, sí, tenía yo razón. Pero no está, o sea, no hay la certeza 100% de que vas a abrir esa puerta. Te llaman por teléfono y ya no fuiste a abrir la puerta en el próximo minuto. O 1000 cosas, ¿no? Ni siquiera estamos seguros de que vamos a vivir en el próximo segundo. O 10 segundos. Sí, los infartos están de moda, sí, cada rato pasa, ¿verdad? No estamos seguros de nada en el futuro. ¿Sí? Entonces, como para qué estar sufriendo, ¿no? Mejor haz tus prácticas si tú quieres salir del cuerpo, y si se da, se da. Y si viene el miedo, identifica, es que es miedo a algo que pueda pasar, pero ¿qué? Nunca sabes qué va a pasar, entonces vive el momento como vaya llegando. Entrégate a vivir el instante presente, sea dentro del cuerpo físico, sea fuera del cuerpo físico. Es decir, sea en el mundo físico o en el mundo astral, o en cualquier otra experiencia de vida, o en ambos simultáneamente, que se pueda. Sin dormir el cuerpo físico también te puedes salir en cuerpo astral. Sí.
estás percibiendo, no es que te salgas, estás percibiendo la dimensión astral y la dimensión física al mismo tiempo. Y estás percibiendo también la etérica, si quieres, el plano etérico. Así es. ¿Qué es la clarividencia? Cuando ves más allá de lo físico. Estás observando. Estás viendo otras dimensiones, ya sea el plano etérico o el astral. Si ves solo como luz, como colores, como energías, es que sí se puede ver la energía, pero solamente cuando activas la clarividencia. Entonces estás viendo el plano etérico, ¿no? Estás viendo la energía del universo y de los demás, las auras. Pero si abres un poquito más la clarividencia, entonces empiezas a percibir el plano astral. Ángeles, arcángeles en su forma. No solo como una luz resplandeciente, sino ya ves la forma, la cara del arcángel. Un letrero quería que le pusiera. Es un plano 100% emocional. El plano astral es el plano emocional, sí. Sí. Porque, observen esto, de acuerdo a las emociones que percibas o que estés experimentando, es lo que vas a ver en ese plano. Si tus emociones son de amor y todas sus variantes, vas a percibir cosas bellísimas, imágenes, colores, seres hermosísimos. Un Pegaso, un unicornio, una hada, un duende, hermosos, ¿no? Pero si tus emociones son de frustración, de miedo, de ansiedad, de prisa, ¿verdad?, de territorialidad, entonces vas a empezar a percibir, en vez de un duende, pues un troll, ¿no? Que son como más guerreros, más feos, y te va a hacer así cara de, ¿tú qué traes? ¿Por qué tú me quedas viendo, no? Por decir. Y en vez de ángeles y arcángeles, pues chamucos y, ¿no?, diablos y demonios. Existe todo eso, pero depende de tu vibración. Ahora, si adquieres una maestría en el astral, entonces vas a percibir a los ángeles, arcángeles, y también a los demonios y a los diablos, pero sin que te muevan, sin que te causen miedo, temor, angustia. Los vas a percibir porque te abres tu percepción a todas las posibilidades que hay en ese plano. Pero nada te afecta. Que llegue le van a ver la madre de la casita. Pues es una maestría todavía mayor, ¿no? Es lo mismo que en la vida física. Puedes acudir, no sé, a un concierto de la Orquesta Filarmónica, la que tú quieras. Percibes cosas hermosas, ¿no? En el oído. Pero si tienes la suficiente ecuanimidad, puedes ir y entrar en un barrio bajo de la ciudad, ¿no? Tepito, aquí en el DF. Exacto. Y ahí están escuchando a Paquita del Barrio y están escuchando a los grupos modernos que narcocorridos y muchas cosas así. Estás escuchando todo eso, pero no te afecta, no te altera. Y puedes ver ahí que están haciendo en ese barrio bajo transacciones, venta, compra de cosas ilegales, pero no te afecta, no te hace sentir mal eso. No es que tú le entres, es que lo puedes estar ahí sin que te afecte. Pero vamos, se requiere cierta maestría, ¿no?, en el manejo de tus emociones. Cuando estás en el ojo del huracán no te afecta. El huracán puede estar girando, se lleva carros, vacas, casas, piedras de 20 toneladas, ¿no? Pero tú estás en el centro, no te hace nada. Eso sucede en el plano físico y en el plano astral. Tú eres el observador que todo lo mira. Girar alrededor de ti. No te enganchas a ninguna de las cosas que ves girando. Si de repente ves girando en el huracán en tu casa, ¡ah, mi casa! ¡Pum! Te jala el huracán, te lleva. Y tú dices, bueno, pues ahí está mi casa. Bueno, ¿qué es mí?
Ahí está la casa donde normalmente este cuerpo duerme, donde meto este cuerpo a pernoctar, ¿no? O donde está normalmente en los fines de semana o qué sé yo. ¿Sí me explico? O sea, no hay un apego a la casa, no hay un mi casa. Ahí está la casa, se la está llevando el huracán, bueno. Aquí estoy en el centro. Ahora, ¿cómo es? Ya hicimos el ejercicio manejando la energía, ¿verdad? Podemos hacer un ejercicio para salir en el cuerpo astral. ¿Sí? ¿De una vez? Antes de que me explicarlo, antes de que empecemos. ¿Hay que qué? ¿Hay que qué? De hecho, sí. Hay que encuadrar todo tipo de emociones limitantes. Exacto. Antes de que les hagamos el ejercicio, vamos a explicarlo. Hay una zona del cerebro físico. Ya saben que cada parte del cerebro tiene una zona, ¿no? La zona, cada zona o cada parte del cerebro tiene una función, predomina una función. Está la zona del olfato, la zona del gusto, la zona de la memoria, ¿verdad? Sí sabemos eso, ¿verdad? La zona de la vista, etc. Dile que saque video. Bueno, la zona de la coordinación psicomotora, etcétera, etcétera. Pues hay una zona que es en la parte superior prácticamente sí, por dentro obviamente del cráneo, en el cerebro, pero casi hasta arriba, casi cerca de la coronilla, lo que llamamos coronilla, que está asociada a la imaginación. Cuando empiezas a imaginar algo, esa zona se activa, se prende. Bien, entonces, hagan de cuenta que la dimensión astral tiene su correspondiente en el cerebro físico. Es la zona superior a esa zona donde se activa la imaginación. Es decir, la parte superior del cerebro se activa la imaginación. Arriba de esa zona todavía hay otra pequeña parte. A nivel físico es una parte muy pequeña que activa nuestro vehículo astral. Sí, porque ¿cómo se sabe? Porque cuando han hecho estudios de qué parte del cerebro se activa cuando estás viajando en astral, descubrieron esa pequeña zona. Muy pequeña, a nivel físico es una zona de milímetros, ¿no? Que trabaja muchísimo esa zona del cerebro. ¿No te pensaría que era la zona? La pineal activa la clarividencia, que es un tanto un cuento diferente. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, hay varias formas técnicas que se han enseñado a lo largo de la historia, pero esta que les voy a decir es una de las más actuales porque se hizo a partir de que se hicieron los estudios del mapeo del cerebro y se descubrió que los viajes astrales o los sueños lúdicos, los sueños lúcidos, tienen que ver con esta parte del cerebro. ¿Sí? Y la prueba la podemos hacer en este mismo momento. Vamos a empezar a imaginar un bosque maravilloso. El más hermoso de todos los bosques que te puedas imaginar. No solo la vegetación, el río que pasa por ahí, los animales son hermosísimos, son diferentes a todos los animales que tú puedes haber conocido.
en el mundo físico. Ahorita que estás imaginando ese lugar, también imagina qué olores hay ahí. También imagina la tonalidad del cielo. Es azul como aquí en el mundo físico, pero ¿qué tonalidad tiene? Imagínate ahí en ese lugar. También como que el cuerpo que tienes ahí se parece mucho al de aquí, pero algo tiene, un resplandor en el rostro. Y la sensación que tienes ahí también es diferente. La sensación, digamos, de la piel. Prueba el agua de ese río que está por ahí cerca. Tiene un sabor completamente diferente, mucho más fresco y magnético que cualquier otro que te hayas imaginado o que hayas probado antes. Ahorita que está nuestra imaginación trabajando tanto, sientan en su cabeza física donde se siente una especie como de calorcito, donde se siente, ahora sí que lo que estás imaginando, ¿dónde lo sientes? ¿Sienten que es esa parte superior del cráneo? Es porque estamos haciendo unas proyecciones con nuestra imaginación. Y entre más te emocione lo que estás imaginando, con más claridad se siente esa zona de tu cabeza activa, calientita, o quizás sientas un hormigueo, o como que algo está ahí moviéndose. Algo se siente. Entre más, recuerden la clave, entre más te emocione lo que estás imaginando, más claridad sientes en esa zona. Bien. Cambiar la atención. Sacarla de la mente, la atención, de la mente razonativa o pensante, que se vaya a otro lugar donde tú quieras. A algo que te entusiasma, exterior o interior, como en este caso es interior. Exacto. Cualquier cosa que te entusiasme, exterior, física, o interior, como en el ejercicio, te saca de la mente pensando. Y eso te quita el estrés. Pero sí, aunque abramos los ojos y estemos platicando, podemos seguir sintiendo esa zona. Ya se quedó la sensación. ¿Qué pasa si subimos un poco más? Salimos, tenemos la experiencia astral. Sí, quiero diferenciar que una cosa es una proyección imaginativa, que también le podemos llamar proyección astral, y otra cosa es realmente visitar la región astral de la naturaleza, o de la realidad, o del universo. ¿De acuerdo? El ejercicio está muy simple. Empiezas a hacer una proyección astral o imaginativa de lo que tú quieras. Y luego te relajas más, pero ya nada más concentrada o concentrado en esa parte muy, muy arriba de la parte que se activó con la imaginación. Pones toda tu atención en sentir esa zona. Tu cuerpo va a estar bien relajado. Vas a empezar a sentir como cuando te vas a dormir, como una especie de sopor. Bueno, los que han fumado van a sentir como un pasón, sin necesidad de meterse nada químico.
Es que activas lo mismo sin necesidad del compuesto químico que trae la cannabis, o la tacha, o el éxtasis. Ajá. Estás activando la misma zona del cerebro sin las consecuencias, sin los efectos secundarios. Y entonces vas a empezar a sentir solo concéntrate en esa zona que estás sintiendo como calorcito. ¿Se acuerdan que hablamos de la respiración? Desde la primera sesión. Sigue atento a tu respiración, pero más que a la respiración, a esa zona. Pero sigue atendiendo que el cuerpo siga respirando. Porque ese vaivén del aire entrando y saliendo te va a conectar más y más profundamente a esa zona superior. En algún momento vas a empezar a sentir somnolencia. Continúa con tu atención en esa zona. ¿Qué va a pasar si empiezas a tener un sueño? O sea, la imagen de una persona que llega, o palabras que empieza tu mente a hablar. Es que te regresaste a la zona que está más abajo. ¿Me explico? Vuelve a subir tu atención a la zona que está más arriba, donde solo hay una sensación de calorcito, de vibración. No te regreses a la zona de proyección imaginativa, porque eso equivale a soñar. Primero lo hiciste voluntariamente para subir tu atención a esa zona, pero después te vas más arriba, ¿no? Tu atención. ¿Qué pasa si empiezas a tener sueños? Es que te bajaste a la zona anterior. O si ahí te duermes. Te quedas dormido y empiezas a soñar, pues te bajaste. Perdiste la salida voluntaria a la dimensión astral. ¿Estamos de acuerdo? No pasa nada. Exacto, no pasó nada. Lo único que pasó fue que perdiste la oportunidad de salir a la dimensión astral consciente y voluntariamente. Tarde o temprano, en los sueños que estás teniendo, terminas yendo al plano astral. Pero no lo hiciste ni consciente ni voluntariamente. ¿En qué momento entraste en el plano astral? ¿Y en qué momento regresaste a la zona imaginativa? ¿Y en qué momento regresaste a la plena conciencia del cuerpo? ¿Del cuerpo físico? ¿O a la vigilia? Porque no es la plena conciencia del cuerpo físico, ¿eh? Al estado de vigilia. ¿No te diste cuenta en qué momento hiciste este trance o este recorrido? Simplemente sucedió. ¿Me siguen? Pero ¿qué pasa si en vez de quedarte en las imágenes, nada más las usaste para ir a esa zona? De hecho, de tanto usarla en 3, 4, 5 ocasiones, ya no necesitas volver a imaginar el bosque o el río, o a tu pareja, a la persona que más amas, ¿no? Ya no necesitas usar eso, ya te vas directo a sentir la parte que está arriba de la zona de la imaginación. O sea, arriba de la zona de los sueños. ¿Estamos? Y te vas arriba directo, y ahí vas a sentir sopor, pero no te vas, no te quedas dormido. ¿Cuál es la siguiente sensación después del sopor? Que estás como entre dormido y despierto. La siguiente sensación, o probablemente no sientan el sopor, se van directo a esta sensación. Vibración. Empiezan a sentir todo el cuerpo como que está vibrando, como que está temblando. Intenso, ¿eh? Va de menos a más. O empiezas a sentir todo el cuerpo como que está tieso y no lo puedes mover. Como que se te subió el muerto. Dicen, ¿no? Esta es una sensación que mucha gente tiene y no sabe explicar. Y terminan diciendo eso, ¿no? Que se le subió el muerto y que digas groserías para que se te salga. Y no es otra cosa más que el estado de transición entre el mundo físico y el mundo astral. Eso es todo lo que está pasando. Esa sensación de que tienes un gran peso encima, ¿saben qué es? Tu cuerpo astral
desprendiéndose del cuerpo físico. Entonces, como no estás totalmente dentro del cuerpo físico ni totalmente afuera, sientes el peso de lo físico, por decirlo de alguna manera, sientes más que el peso, la densidad del mundo, del cuerpo físico, lo sientes en tu cuerpo astral. Estás en el paso intermedio entre la experiencia física y la experiencia astral, entre la conciencia física y la conciencia astral. Te quedaste como a la mitad y sientes un gran peso. ¿Qué se hace en esos casos? Decir groserías, pues no tiene ningún sentido. O sea, ni tampoco gritar y a ver quién te oye, porque tú hablas, ¿no? Sientes que estás hablando y que nadie te oye. ¿Y no estás hablando? En el plano astral. Estás hablando en el plano astral. Estás tratando de moverte en el plano astral, pero no estás en el plano astral completamente y el cuerpo físico ya quedó dormido. Bueno, nunca duerme, pero ya quedó en un estado de profundo reposo. Entonces por eso no puedes mover el cuerpo físico, pero tampoco te puedes mover libremente en el plano astral. Por eso sientes esa inmovilidad. Es el estado medio. Ni estás ni no estás. Es el estado, ese es el sopor. Credo. ¿Qué? Tanto el cruz ¿Y se llama credo? Sí, sí. Más o menos. No estás todavía borrachito. Es que de veras, algunos, sobre todo en el nahualismo, dicen, tienes que sentirte como borrachito. Y ahí ya te saliste del cuerpo físico. Así usan esa palabra. Es el estado credo. Pasas de un sopor. ¿Qué es un sopor? Como una ensoñación, como el cuerpo pesado, como que te estás quedando dormido pero todavía no acabas, a este otro estado donde sientes o mucha vibración o el peso del cuerpo físico, la densidad del cuerpo físico. Agradeces sentir eso, casi nunca lo sientes. Nunca sientes la densidad que tiene tu cuerpo físico. Ahí lo estás sintiendo. Pero ¿qué pasa si te relajas? ¿Sientes esa vibración o ese peso de ese muerto? ¿Y qué pasa si en vez de aterrorizarte y empezar a gritar, solamente te relajas? Sigues con tu atención ahí arriba. De hecho es el chakra, ¿no? Se rara. Sientes sigues poniendo toda tu atención en esa zona superior del cerebro. Pero relajado, muy relajado. O sea, sigues haciendo lo que empezaste a hacer. En algún momento sientes claramente un desprendimiento. Y eso es lo que llamamos desprendimiento astral. Una ligereza. No hay peso. Ya no hay peso, ya no hay densidad. Solo hay una profunda relajación. Y si pones atención a lo que ves el mundo como la puerta donde siempre ha estado, la ventana donde siempre ha estado. Pero si volteas a la cama donde te acostaste a hacer el ejercicio, vas a ver la cama donde siempre ha estado, con el cuerpo físico tuyo ahí. Mucha gente en esta fase del experimento suele asustarse. O sea, viene una emoción que no es del ser, sino del no ser, del sufrimiento humano. Entonces se asusta, se regresa de golpe al cuerpo. Sí, estoy gordo. Se asusta porque dice, no tenía ese grano. Eso fue el susto. Pero cuando ya tienes esta información, sientes esa ligereza, esa liviandad. Volteas a ver y se te hace lo más natural. Te asombra. Entras como los niños, ¿no? Siempre están asombrados del mundo que les rodea. Pero no te espanta, no te asusta. Te alegra ver eso. Estoy fuera del cuerpo. Eso sería entonces cuando conoces esa como discriminación. Cuando ahorita estás viendo en sueños que estás en otro lado y estás tú como que manejando el sonido. O sea, quiero ir acá, quiero ir allá. Bien, ahora vamos a eso. ¿Qué puedes hacer? Pues quedarte viendo el grano que tienes en la cara. O puedes
¿Cómo? Verruga o grano. O puedes usar ese cuerpo para ir a donde quieras. Y te puedes ir por la ventana, no necesitas usar la puerta. Oye, estás en otro lugar. Es más, ni la ventana necesitas, atraviesas el muro si quieres o el techo. ¿Por qué? ¿Tu alma está en ese vehículo? Porque puedes volar. ¿Por qué puedes hacer eso? Porque hay leyes diferentes en el mundo astral que en el mundo físico. ¿Y en qué estás? Cuando estás en el mundo físico, ¿en qué vehículo estás? En el vehículo físico, ¿verdad? Pero cuando estás en el mundo astral, ¿en qué vehículo estás? En el vehículo astral, en el cuerpo astral. Entonces usas ese cuerpo para moverte en el mundo astral. ¿Es parecido al que vemos así o tiene algún resplandor? Se ve igualito a este, pero entre más lo empiezas a observar, empiezas a ver que hay muchas diferencias. Como tú dijiste, hay un resplandor diferente, hay un brillo, una tonalidad, todos los colores son diferentes, son más brillantes. No sientes hambre, frío, sueño, cansancio. ¿Podrías llegar a sentir eso? Sí. Puedes experimentar. Pero solo si crees que quieres, o sea, ahí sientes lo que tú quieras instantáneamente. ¿Instantáneamente quieres sentir frío? Lo sientes. ¿Quieres sentir sueño? Sientes sueño. ¿Quieres sentir calor? Sientes calor. Otra cosa que puedes hacer para viajar, una es salir por la ventana y ir viendo la ciudad, el país, el bosque de Chapultepec desde No arriba. es como es, ¿Cómo es? o como tú piensas que es. Ahorita vamos a eso. Vámonos despacito. Pero otra forma de viajar en el vehículo astral es simplemente cierras tus ojos astrales, obviamente, cierras tus ojos, imaginas un lugar, abres tus ojos y ya estás ahí. Puedes empezar a jugar con el mundo astral. Por ejemplo, dices, ¿cómo crees que es tu cuerpo astral? ¿Cómo crees que se ve? Como una réplica, una copia del cuerpo físico. Pero también puedes imaginar, ahora tengo las orejas más largas. Ahora tienes Brad Pitt. ¡Pum! O Brad Pitt. Ahora tienes- Puedes tomar la forma, color, tamaño que quieras. Puedes hacerte gigante o pequeño. ¿Qué más puedes hacer? Puedes mirar a todos los que están ahí en cuerpo astral. se hace A otros que están como tú en cuerpo astral. ¿Coinciden? Sí, puedes verlos, pero te voy a decir qué pasa. Los que están conscientemente en el cuerpo astral como tú estás consciente, te saliste y sabes dónde estás. Y sabes que tu cuerpo quedó en algún lugar, ¿verdad? Los ves como en los ojos ves vida. Y los ves a los ojos y te reconocen que los estás viendo. Dice, él también, o sea, le guiñas el ojo, ¿no? Porque sabes, él sabe que tú estás y tú sabes que él está. Pero ves a los millones y millones de almas que no se salieron del cuerpo astral consciente y voluntariamente, como zombies. De ahí viene el mito de los zombies. Son muertos, están muertos en vida, en el plano astral. Que eras familia y puedes convivir con ellos. También puedes ver a los que ya desencarnaron. Ellos ya no están en cuerpo físico, están todo el tiempo en cuerpo astral. Por llamar tiempo, por decir tiempo, porque no existe el tiempo, ni las distancias. Como no hay tiempo, puedes viajar a cualquier época, porque solo basta cerrar tus ojos e imaginar que estás en una época, abre los ojos y estás en esa época. Y tienen los demás ahí. Hay que jugar con eso, ¿eh? No se trata tanto de hablar en la clase de eso, es empezarlo a hacer. De hecho, si quieren más clases del mundo astral, nos vemos en el mundo astral. Y allá aprendemos. No hay hora, pero ahí nos vemos.
¿En qué lugar? ¿En qué lugar? ¿Cómo se vestía? Cuando Brad Pitt Van a ver. Para reconocerme buscan a Brad Pitt. Hay cosas así. Ahora, todo esto que estoy diciendo no es tan instantáneo. Me imagino que tengo la cara de Brad Pitt y ya la tengo. Se requiere bastante práctica en el mundo astral. Y energía. ¿Cómo? Angelina, yo diciendo cualquiera. Se requiere práctica, ¿no? Práctica. Las primeras prácticas son aprender a salirse del cuerpo físico en cuerpo astral voluntariamente. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Hace años una amiga conocía a una chica, y ni siquiera llegamos a ser amigos, pero que me contaba eso, que ella se salía de su cuerpo y veía a los demás, pero que nadie, eso no lo contaba porque nadie lo entendía, pero a mí me lo contó porque sabía que yo le iba a entender. Como me escuchó hablando de estos temas, me contó, tuvo la confianza de contarme. Entonces yo todavía no podía salirme consciente y voluntariamente del cuerpo. Bueno, todos podemos, pero no tenía práctica, vamos a decirlo así. Entonces le digo, oye, no seas malo, cuando me veas ahí en astral, dime, oye, estás en astral, no estás en el físico, despierta, date cuenta. Eso le dije que me dijera, ¿no? Sí, está bien, yo te voy a hablar. Entonces resulta que a los 2-3 días de eso, yo estaba aquí en el mundo físico, andaba en una tienda departamental. No hay que decir nombres, ¿verdad? Es como un comercial. Empieza con Liber y acaba con Pool. Pero ahí estaba. Entonces andaba en esa tienda departamental, muy cerca de aquí donde estamos ahora, físicamente. Plaza Parque Delta se llama. No digo comerciales, estoy dando todos los datos. Bueno, estaba yo en esa tienda, aquí en el mundo físico. Y de pronto empecé a sentir que alguien me observaba fijamente. Todos hemos sentido que alguien nos está observando. Volteamos y nos está observando. Son emanaciones del cuerpo etérico que nos llegan. Energía. La mirada tiene energía. Entonces nos llega y por eso volteamos y efectivamente está alguien, ¿no? Y a esa persona le puedes decir, cállate los ojos. No, y dice, cállate la boca, cállate los ojos. A veces son emanaciones astrales, ni siquiera etéricas, son del astral. Porque volteas en el radio, Y ajá, eso fue lo que me pasó. Volteé y no vi a nadie, pero yo sentía que me iban siguiendo. Entonces veo el ascensor, el elevador, y lo pido. Se abren las puertas, no había nadie en el ascensor. Me meto, se cierran las puertas y les juro que sigo sintiendo que alguien me seguía o que alguien me estaba mirando dentro del ascensor. Y no había nadie, iba solo viajando en el ascensor. El ascensor tenía espejos. Y volteé a ver los espejos. Y como seguía sintiendo que alguien me miraba o que alguien me seguía, me entró una sensación, una emoción, para que vayan captando qué es lo que se necesita para moverse en el mundo astral, para poner la cara de Brad Pitt, ponerse la cara de Angelina Jolie. Entonces tuve una emoción como de quererme esconder, pero ¿en dónde? Tuve una emoción como de que nadie me reconozca. ¿Sí? ¿Sí logro explicar lo que sentí? Solo sintiéndolo podrían entenderlo. No quería ser reconocido por lo que fuera que me estaba viendo. Esa era la sensación que tenía, que no me reconocía. Ahorita que se abran las puertas del elevador, que ya pierda esta sensación.
Y efectivamente se abrieron las puertas, salí y dejé de sentir aquello. ¿Hasta ahí vamos? Al día siguiente me habla, o yo le hablo, no sé, pero platico con esta amiga, con esta chica, y me dice, ya, así me dijo, y yo, ¿ya qué? ¿Ya fui? ¿Ya fuiste a verme en el astral? Ya. ¿Qué pasó? Pues yo te hablaba, y tú ibas caminando y caminando, y volteabas así como que nadie, como que no querías hablar conmigo. Y le digo, ¿y luego? Dice, pues no sé, no me acuerdo bien, pero lo único que recuerdo es que llegamos a un lugar que había espejos y se te deformó la cara. Y me asusté y me fui. Ya no te hablé. Pero estaba así entonces en el astral. Repito, la experiencia fue en el físico. En el mundo físico yo sentía que alguien me seguía. Sentía en el elevador que alguien me seguía. Y salí del elevador, ya no había nadie siguiendo. Ya no tenía la sensación de alguien siguiéndome. Porque tú estabas consciente en el físico y ella estaba en astral. Ella vino en astral a verme cuando yo estaba en físico. A ver, ahora vamos entendiendo. Esto me dio a mí una claridad de que cuando estamos en el mundo físico, también estamos en el astral. Exacto. El mundo más real efectivamente es el mundo físico. Entendiendo la palabra real como completo. Porque cuando estás en el mundo, en tu cuerpo físico, también estás en el astral, también estás en el etérico y en los otros planos. Cuando estás en el mundo astral, solo estás moviéndote en el mundo astral, no en el etérico ni en el físico. Digamos que tu vehículo físico y tu vehículo etérico quedaron aparcados, quedaron estacionados en algún lugar de ese plano. ¿Qué pasa cuando dormimos todas las noches? Nuestro cuerpo físico se queda en el lecho. El cuerpo etérico se separa del cuerpo físico para captar energía del mundo etérico. Y el cuerpo astral anda, ya sea dormido o ya sea consciente, en el mundo astral. Es el único mundo donde puede estar ese... ¿Se puede evitar o todos los mundos también se puede estar? El cuerpo etérico, el cuerpo astral está en el mundo astral. Pero El cuerpo físico está en el mundo físico. ¿Y los otros cuerpos se hablan? El etérico está en el mundo etérico. Cada cuerpo se queda en su lugar, en su plano, en su dimensión. ¿Por qué? Porque de eso está hecho. ¿De qué está hecho el cuerpo físico? Carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. O sea, de materia física. Entonces no puede, en teoría, porque hay otras cosas, ¿no?, que después les voy a explicar. Bueno, se los adelanto. Por algo salió. Se puede alcanzar una maestría cuando ya dominas el plano astral lo suficiente. No solo para tomar formas, para aparecer en lugares, desaparecer de lugares, ¿no? Se puede alcanzar la maestría de llamar a tu cuerpo físico. Y el cuerpo físico se mete en el plano astral. ¿Para qué sirve eso? Para que en astral viajas a otro lugar, en segundos, ¿no? Quiero estar en China. Y ahí sales del cuerpo, sales del plano astral con tu cuerpo físico en eso. Es la famosa teletransportación. Llevas el cuerpo astral por el plano, el cuerpo físico por el plano astral a otro lugar y lo materializas ahí. Eso ya es algo para maestros de maestros de maestros, ¿no? Pero sí, sí se puede. Ya está, la ciencia se me tengo que ir porque si no me llego. Ahorita me voy a teletransportar. Te teletransportaste. Eso es lo que hacen estos maestros ascendidos. Ascendieron a esas dimensiones con todo y el cuerpo físico. Vente para acá. Y a la hora que quieran materializarse en la realidad tridimensional, física, lo hacen. Muchas veces que están más en el astral.
están más tiempo o más, bueno, no hay tiempo ahí, pero están más, permanecen más allá que aquí. Ahorita conozco a la mamá de la primera persona que científicamente ha comprobado, científicamente, porque puede haber más, no sé si los más diferentes, pero científicamente ha comprobado que ella está acá y se teletransporta a otro lado con cámaras. Sí. Ahorita están con ella. Sí, está probado, todo esto está probado. Nada más que no lo quieren divulgar. Quieren mandar a la NASA que la estudie, si no la deje, porque pobre muchacha, ¿no? Es una muchacha que de 20 años o algo así. Y ahorita la vienen estudiando, creo que van a hacer capturas de niños con la cruz. Miren, hay otras cosas todavía más avanzadas, como René May. Puede estar físicamente en 2, 3 o 4 lugares. Pero físicamente, como si tuviera 3 cuerpos físicos, igualitos, uno réplica del otro. En uno está meditando, en el otro está ahí luchando con los asaltantes de la playa, ¿se acuerdan? Y en el otro no me acuerdo, estaba en un parque. O sea, había 3 lugares donde estaba. En esa película de Him, Más allá de la luz, podemos observar esos fenómenos. Cómo él se teletransporta del salón donde estaba meditando, el laboratorio, al aula donde están tomando clases los alumnos en otro piso, en otro lugar. Se desaparece de la cámara que lo está filmando y aparece en otro lugar, ante testigos y todo, ¿no? Ese es un fenómeno. El otro es que él está meditando aquí y en otros 2 lugares está haciendo otras cosas. Sí, todo eso se puede con un poco más de práctica del mundo astral, del mundo etérico y del mundo físico. Como que empiezas a jugar con esos planes. Ahora sí queda respondido lo que habías preguntado, de que tus pensamientos que tienen que ver, o cómo fue la pregunta. Dijiste algo de los pensamientos, ¿no? O de las emociones. De las emociones. Ok, pero es muy simple. Lo que te emociona te da la energía suficiente para hacer ese tipo de... Primero en el astral, cambiar de cara, cambiar de lugar, volar, ¿sí? ¿Sí? Y luego, con grados mayores de emoción, puedes hacer fenómenos en el mundo etérico. Y con grados mayores de emoción puedes crear fenómenos desde el astral en el mundo físico. De hecho, ¿por qué tenemos un cuerpo físico? Porque supimos concentrar la emoción suficiente en el mundo astral para que se creara en el mundo etérico y de ahí al físico. O sea, vinimos al mundo físico gracias a que tuvimos el suficiente deseo concentrado de materializarnos en el plano astral. Pero los pensamientos, no las emociones, son la verdadera causa. Bueno, no, todavía hay otro nivel más arriba. Pero la causa de las emociones son los pensamientos. Entonces ya estamos entrando en la siguiente dimensión, que se llama plano mental. Tú concentras mucho un pensamiento y se crea la emoción. Se crea la emoción. La emoción es tan concentrada que se crea la energía necesaria para que se materialice físicamente. Ahora vamos entendiendo cómo es el desdoblamiento de lo mental a lo emocional o astral, de lo astral a lo energético físico. O lo que hacen todos los maestros, como Jesús. Por eso pueden, como Sai Baba, ¿no? Sai Baba materializaba con su mano en ese momento, así nada más movía las manos un poco y aparecían gemas, rubíes, pedazos de oro, por poner un ejemplo conocido, ¿no? Sai Baba en la India. Porque tenían esa habilidad de materializar lo que quieran, porque manejaban sus emociones perfectamente.
manejaban su mente perfectamente, eran maestros de la mente, de la emoción. Pero no solo eso. Llegó una vez una persona que tenía mucho deseo de tener un hijo, una mujer. Entonces el maestro lo que hizo fue, dijo, permíteme un momento. Se dio la vuelta, pero 2 segundos, y cuando voltea trae un bebé en brazos. Nadie se lo dio, o sea, no había nada atrás de él donde estaba escondido el bebé. O sea, no eran trucos de circo, ¿eh? Y entonces le da el bebé. Y ella llora y le dice, es que es tu bebé, cuando nazca es el velo. Velo cómo va a ser cuando nazca. Y ella lloró de emoción. Y pasaron el bebé, lo cargaron varias de las personas que estaban presentes. Era real, físicamente real. Se lo devuelven al maestro, se gira y ya está sin el bebé. No había atrás alguien, se lo paso muy rápido. Sai Baba. Bueno, para los seguidores de Sai Baba no es maestro, es Dios. Dios hecho carne. Hace 2 años. Pero todos somos Dios hecho carne. La única diferencia es que Él tiene una maestría en manejar estos planos. ¿Qué es lo que hizo? Con lo que ya habíamos hablado hoy, ya podríamos saber. Lo hizo así, de una manera instantánea. Para nosotros, instantánea. Él hizo un viaje astral, trajo al bebé. Así es. No hay tiempo ni espacio. Todo. Solo existen como ilusión. Podríamos defender, no, es que sí existen y se necesitan. Sí, como ilusión, como proyección. Pero el tiempo y el espacio no existen en la realidad. Solo es una proyección de nuestra mente, una ilusión. Ahora, todos estos viajes los podemos hacer, todas estas experiencias las podemos tener aún con el ego, o sea, inconscientes, sí. Ya no me han dicho que otros saben más. Exacto. Sí. A mí también seguido me dicen. Y no me crean que estoy plenamente consciente de este plano astral. Solo conozco un poco, pero les digo, se requiere bastante habilidad, bastante práctica para dominar. Para ir dominando paso a paso. Lo que yo sí les recomendaría es que cuando ya salgan del cuerpo no vengan a ver a Brad Pitt. ¿Sí? Fíjense, tanto hemos bromeado con eso y nos ha dado tanta risa que puede suceder. De repente entras a un salón de clases y está Brad Pitt hablando como Rafael y con la voz de Rafael, entonces te quedas así. Porque lo manifestaste. Te emocionó, te dio risa tanto que terminas manifestando. ¿Sí? Pero no, la recomendación más importante es, ¿ya lograste salir de tu cuerpo físico conscientemente? ¿Ya lograste darte cuenta que no estás en el plano físico, sino en otro, que se llama astral? Concéntrate con todo tu corazón, con toda tu alma, en algo que valga la pena. Jesús el Cristo, por ejemplo. Abres tus ojos y ahí va a estar frente a ti. Y dile que te instruya, dile que te guíe, dile que te enseñe. En la medida que hagas estas prácticas, probablemente suceda otra cosa antes de que te salgas de tu cuerpo físico conscientemente. Probablemente te quedes dormido, pero tus sueños van a empezar a ser más lúcidos. Te vas a dar cuenta, no estoy en el mundo físico, estoy en un sueño. Así puede que diga tu mente, ¿no? Tu mente puede que diga, estoy en el plano astral, o puede que diga, estoy en un sueño. Es lo mismo. Pero si te das cuenta, entonces ya no es un sueño. O es un sueño, pero tú ya no estás dormido soñando. ¿Sí ves la diferencia? Estás en un sueño, pero no estás durmiendo. No estás soñando. Estás viajando conscientemente en el sueño. Y vas a empezar a manejar todo el sueño. En vez de que el sueño te maneje a ti. ¿Ok? Lo mismo es la iluminación o el despertar.
que aquí en el mundo físico te des cuenta que esto es un sueño. El mundo físico es un sueño. También, pero para ti ya no es un sueño. O vamos, es un sueño, pero ya no estás soñando. Tú estás conscientemente moviéndote en el sueño físico, o en el sueño astral, o en el etérico, o en el plano que sigue, que es el mental. Ya hablamos de 4 planos. Estos son los primeros 4 planos de los 13 que íbamos a hablar, a platicar y a practicar. Ya les di la práctica. ¿Ok? Entonces, en el plano astral puedes llegar a manejar, cerrar tus ojos, abrirlos. ¿Ya se modificó la realidad que te rodea? Sí. En el plano físico también. Nada más que aquí hay un retraso, porque de eso se trata el mundo físico. El mundo denso, el mundo tridimensional, se trata de que son otras leyes, ¿no? Entonces se trata de que aquí las cosas lleven un proceso, que no sea instantáneo. Por eso creamos el mundo físico. Hagan de cuenta que nos hartamos de que todo fuera instantáneo. Y creamos el mundo físico para que las cosas llevaran un proceso, una causa y un efecto. También en el mundo astral hay causa y efecto, pero instantáneo. Aquí, no. O sea, yo cierro mis ojos y al abrirlos quiero ver el carro blanco pintado de verde, pues no. Necesito llevarlo a la agencia y ahí lo pintan de verde, ¿no? O echarle un cubetazo, aunque sea de pintura verde, ¿no? Ya, aunque sea de esa manera. ¿Sí me explico? Entonces no tenemos por qué quejarnos de que el mundo físico sea como lento y que las cosas no sucedan ya cuando las queremos. Porque para eso vinimos a este plano. No vinimos, lo creamos. Todos estos planos nosotros los hemos ido creando. El plano astral lo creamos a partir del plano mental. El plano etérico lo creamos a partir del plano astral. Y el plano físico lo creamos a partir del etérico. Entonces, es nuestra creación, este universo, con todos sus planos. Sí, hay que estudiar más porque, ¿saben? El plano etérico se dice que tiene 7 subplanos. El astral también tiene 7 subplanos. Plano del astral superior, astral medio y astral inferior. ¿Cuál sería el astral inferior? Pues donde están los diablos, los demonios, las cosas terribles que suceden allá, monstruos. El plano medio es muy parecido a este, al físico. Y el plano astral superior es donde se mueven ángeles, arcángeles, querubines, serafines, tronos, potestades, maestros ascendidos. También ahí hay que saberse mover de un plano a otro, de un subplano a otro. Pero cada subplano también se divide en otros más pequeños. O sea, hay como dijo Jesús, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. O hay muchas habitaciones, hay muchas casas. A eso se refería. Eso es una muy bonita pregunta. ¿No podrías caer? Es como aquí, ¿puedes caer a Tepito? No, te vas y te metes al barrio bajo en el mundo físico. También allá te vas y te metes. Aquí te podrías meter inconscientemente, o sea, sin darte cuenta. También. En el mundo astral igual. Sin darte cuenta te vas metiendo, te vas trayendo una cosa, otra. Y cuando ves ya dices, ¿cómo me metí aquí? Por eso lo más importante es que desaparezca el ego, es decir, el sufrimiento humano. Porque así no importa si estás en el plano astral o en el físico, te sabes mover. Te sabes salir de donde no quieres estar, o sabes estar ahí sin que te afecte. Sabes volar sobre el pantano sin mojártelas o ensuciarte las alas. No es mojarse, ¿verdad? Es ensuciarse las alas. Puedes volar sobre la peor inmundicia y no te afecta, porque sabes que todo es un sueño. Pero solo sabes eso cuando el ego se ha disuelto, cuando la ilusión de ser alguien se terminó. Porque tú sabes que eres todo lo que ves y lo que no ves. Y entonces lo puedes modificar.
Tú lo creaste. Tú lo estás viendo, es que tú lo creaste. ¿Y puedes qué? Hacer y deshacer. Y lo puedes deshacer. O lo dejas esa creación porque tiene un porqué está ahí, pero tu conciencia se sale de ahí, de ese barrio bajo, en el plano astral. Ajá, no. Ahora van entendiendo por qué a veces soñamos peleas, batallas, son batallas internas. El plano astral solo es un reflejo, todo lo que veamos en el plano astral, de nuestras emociones. Solo son emociones condensadas en formas, proyecciones. ¿Sí? Primero hicimos el ejercicio de imaginar y luego subimos a lo astral. Pero en el plano astral también imaginamos cosas y las vemos. Entonces estamos en una batalla, es lo que estamos imaginando. Llega un momento en que te despiertas en el plano astral, o es decir, en el plano físico, te despiertas, estás haciendo algo. Muy buena pregunta. ¿Cómo regresar al plano físico? Sería, ¿no? No te preocupes. En las primeras prácticas, lo que nos pasa es que cuando menos quieres, estabas muy a gusto en aquel plano astral, y cuando menos quieres, ¡pum!, te regresas al plano físico. Y tú no tienes el control de cuándo. ¿Y por qué te regresaste al plano físico? Porque sonó el despertador, o porque hicieron ruido, o porque ya es la hora en que sin despertador te despiertas todos los días. ¡Pum! ¿No? Ahora, ¿cómo regresar deliberadamente? Sin que sea sin esperar a que algo te despierte. Cierras tus ojos astrales, te concentras en tu cuerpo físico, aunque no te acuerdes dónde lo dejaste, porque también eso va a pasar. Las primeras veces no te acuerdas, sabes que estás en el mundo astral, que esto no es el mundo físico, pero no te acuerdas. Así empiezas a hacer memoria y dices, ¿dónde dejé el cuerpo físico? ¿Estaba durmiendo en mi casa o en la casa de mi abuelita? ¿O estaba de vacaciones en el hotel? O sea, al principio pasan esas cosas, es normal, porque no hay mucha habilidad todavía, ¿no? Entonces no importa que no te acuerdes dónde dejaste tu cuerpo físico, solamente di o siente la emoción de regresar al cuerpo físico, siente la emoción de estar ahí de nuevo, y en algún momento vas a abrir los ojos en el cuerpo físico. A veces, yo lo he sentido, el regreso. No todas las veces lo he sentido. Simplemente abro los ojos y ya es físico. Es más, te tardas un ratito en captar si regresaste al mundo físico. Un tip, un pellizquito. De verdad funciona. Sí es físico, ¿no? Porque si te pellizcas en el astral, pues no te duele. A menos que creas que te duele. Tú crees que te duele, tú sientes dolor, pero es un dolor diferente al físico. Dices, no, esta es una proyección, esta es una creencia. Y en el mundo físico, también, si te pellizcan y te duele, es una creencia. Si no creyeras que te duele, no te duele. Pero cambiar aquí las creencias lleva un proceso diferente. Allá es instantáneo. Creo que me duele, me duele. En este momento creo que no me duele, no me duele. En astral. ¿Ok? En físico, cambiar la creencia de que esto no es dolor lleva un proceso, ¿no? Cambiar las creencias físicas en el mundo físico es un proceso más largo, que lo vamos a estudiar más adelante, cuando hablemos del tema cómo manifestar nuestra realidad. Lo que le llaman ley de atracción. Lo vamos a comprender realmente cómo funciona. Porque muchas veces lo hemos estudiado en libros o en la película esta del secreto y no nos funciona, ¿no? Aquí vamos a entender por qué y cómo hacer que sí nos funcione la ley de atracción, que no existe la ley de atracción. Sí, es la ley de la creación deliberada. Tú creas, no es que atraes. Pero bueno, eso lo trataremos más adelante. Bueno, entonces compruebas que estás, o sea, terminas de darte cuenta, sí es físico, aquí es. A ver, sí. Ya me cayó el 20. Además vas a sentir la diferencia, cuando estás allá se siente como una liviandad y hay un resplandor. Y cuando estás aquí, en lo físico, es más, en este momento estamos en físico o en astral.
¿Están seguros? Sí, pero ¿en cuál está nuestra conciencia? Estamos en todos los planos, pero ¿en cuál está nuestra conciencia concentrada? ¿En astral? A ver, ¿Dónde está? ahorita ubica física. Nuestra conciencia está en el mundo físico, no está en el mundo astral. Después aprenderemos ya eso, ¿no? Más avanzado, estando en el físico, observar el mundo astral y luego regresar y ver lo que está sucediendo en el astral y regresar tu atención a lo físico para seguir hablando con el grupo. Pero ya viste a los que están aquí en astral, ¿no? Ya diste indicaciones y regresas al físico. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cómo hay sexo en una astral? ¿En los aspectos? Sí. Sí, puede haber sexo metafísico. De hecho, gracias al sexo se creó el mundo siguiente. Gracias a que hubo sexo en el mundo astral, se creó la realidad etérica. Gracias al sexo en el mundo etérico se creó el mundo físico. Ese es un tema muy profundo que vamos a ver mucho más adelante cuando hablemos de la pareja. El tema de la pareja perfecta. ¿Ok? Entonces, bueno, ya regresas al físico y empiezas a vivir las experiencias físicas, ¿no? No te angusties si estás en el astral y sientes que no puedes volver al físico. Como que dices, ya llevo mucho aquí, ¿no? Como que ya me tardé. No, tranquilo, disfrútalo. A lo mejor en el mundo físico han pasado media hora y allá llevas 2 años viviendo, ¿no? O 2 meses, o... Bueno, no hay tiempo, pero llevas tantas experiencias que te parecen muchas. Cuando regreses al físico te va a parecer un sueño. Y cuando regreses al astral te va a parecer un sueño el mundo físico. Solo con la práctica constante vas a dominar ambos. Y saben que se necesita mucha energía, más que energía, conciencia. Entre más conciencia tengas de dónde estás y qué estás haciendo, más vas a ir dominando todos los planos de la realidad. ¿Sí? ¿Y cómo ganas la conciencia? Para poderla usar. Más bien, ¿cómo no perder la conciencia? Porque la conciencia no se gana, se derrocha, se pierde. Hay como fuga. ¿Sí? ¿Cómo se pierde? ¿Cuál es la coladera que hace que se nos pierda la conciencia? Entonces, bueno, el apego. El apego. Entre más apego haya, más puede ser apego en el mundo físico, apego en el mundo astral, apego en el mundo etérico. Vive tus experiencias, no te apegues a ellas. Así como llegan, se van. Disfrútalas mientras llegan, disfrútalas mientras se van. No te apegues a que la experiencia dure más. Es más, no querer que una experiencia dure, rechazarla, es apego. Apego a no sentir la experiencia. ¿Quieres que suceda y no sucede? Es apego. Está sucediendo y no la quieres sentir, es apego. El miedo es apego. Apego a sentir seguridad. No tengas apego a sentir seguridad, solo siéntete seguro. ¿Sí vemos la diferencia? El cuerpo respira solo, no tiene apego al aire. Así como lo inhala, lo exhala. Tampoco tiene apego a quedarse sin aire, lo que llamamos apnea. Así como exhala, vuelve a inhalar. Así todas nuestras experiencias. Así como llegan, déjala que se vaya. Así como se fue, deja que vuelva cuando tenga que volver. ¿Cuáles experiencias? Todas las experiencias físicas, metafísicas, astrales, etéricas. Vamos a hablar del mundo astral la próxima sesión, porque ya ahora sí ya nos pasamos 8 minutos de la clase.
En la siguiente ya vamos a hablar de lo mental. Ahí sí ya no puedo hablar demasiado, pero vamos a darle las bases para que cuando lo experimenten sepan lo que están viviendo. Cerramos nuestra sesión, nuestra clase o reunión del día de hoy con la alegría, con la emoción de que ya sabemos la práctica para viajar en cuerpo astral. Esta emoción nos va a ayudar a practicar. No estamos practicando porque tenemos que hacerlo, porque hay el deseo, la necesidad, sino porque nos emociona, nos entusiasma hacer la práctica, independientemente del resultado. El solo hecho de practicar la salida en astral nos emociona y lo practicaremos cada día. Y también agradecemos, tenemos gratitud, aprecio por haber recibido teoría que es muy útil para que nuestra mente o nuestro ego no se asuste cuando sucedan estos viajes. Ya tenemos las bases teóricas y prácticas. Y eso nos da una alegría inmensa. En medio de esta gratitud, de este aprecio por ese conocimiento, cerramos la sesión de hoy con el siguiente mantra. Om Guru Om. Om Guru Om. Gracias. Om Guru Om. Om Guru Om. Om Guru Om. Om Guru. Om Guru Om Guru Om Armando. Om Guru Om Carolina. Om Guru. Aunque ya cerramos la sesión, me gustaría saber si Armando o Carolina quieren hacer alguna pregunta o comentarios. Sí, Rafa, yo sí quisiera hacer una pregunta. Si no hay pregunta o comentario, bueno, cerramos. Sí, Rafa. Rafa, ¿me escuchas? Gracias. Rafa. Rafa, sí.